Hola amigos, reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar con la jornada de la clase de hoy que tiene que ver con el diseño, el procedimiento de diseño estructural que tenemos nosotros aquí. Y vamos a hacer referencia a lo establecido en la norma NSR 10 de Colombia en lo que corresponde al título A y vamos a revisar en detalle los 12 pasos que plantea la norma para el diseño estructural de una edificación y vamos a revisar en la concordancia con ella los pasos que ya hemos realizado en las sesiones anteriores y ver qué hemos podido avanzar y encontrar allí. Digamos que esta es la hoja de ruta que plantea la norma para el diseño estructural de cualquier edificación y que tiene como objetivo preparar unos planos y unas memorias de cálculo para poder realizar la construcción de una edificación, que ese es el objetivo de la norma, presentar todos los requisitos para el diseño, la construcción y la supervisión de obras civiles. En ese entendido podemos iniciar entonces interpretando que la parte final de ese checklist, pudiéramos decir, corresponde a cuáles son esos productos del diseño estructural que corresponde justamente a lo que son los planos y a lo que son las memorias de cálculo. Entonces aquí en el mismo título A hace referencia a qué corresponde esto de los planos estructurales. Y de allí pues encontramos algunos de los contenidos que deben tener los planos y hacen referencia a las especificaciones de los materiales que encontramos nosotros en ese diseño. Entonces hablamos de los concretos, de la resistencia nominal, hablamos también de que esa resistencia depende de los agregados que encontramos en la zona, el módulo de elasticidad, de igual manera pues las propiedades del acero que utilizamos nosotros en el diseño, tanto el tamaño y la localización de todos los elementos estructurales, por supuesto, con sus dimensiones, el refuerzo y todas las notas aclaratorias a que haya lugar, pues para garantizar que ese diseño se pueda construir. En ocasiones encontramos que obviamente viene relacionado con la práctica y es, tenemos unos diseños muy bonitos en la parte de los planos, pero cuando los vamos a hacer en la parte real, pues se complican. La razón, espacios muy pequeños para que los operarios puedan meter las manos a hacer los amarres, en fin, una serie de cosas allí que pues no vamos a extendernos en mencionar. De igual manera, también pues hace referencia a la responsabilidad del diseñador estructural. Recuerden que tenemos que firmar un memorial de responsabilidad y es allí pues donde tenemos que afrontar con toda responsabilidad este diseño. Desafortunadamente una práctica muy común ahora es plagiar diseños o utilizar diseños y acomodarlos para que se asemejen a diseños planteados allí, pues indudablemente en ocasiones algunas entidades desafortunadamente se prestan para convalidar esta información y no se hace pues la rigurosidad en el estudio que estamos mencionando. De allí pues estos temas importantes como las especificaciones, tamaño y localización de los elementos, las precauciones que se deben tener en cuenta como las contraflechas o los camber en estructuras metálicas, para pues, garantizar que las deflexiones no sean excesivas, que no se vean, que visualmente sea la estructura agradable. De igual manera, la localización y magnitud de todos los esfuerzos, de preesfuerzos si se requiere. En fin, todos los elementos y notas necesarias para poder encontrar allí, sin necesidad de remitirnos a la memoria, cuáles fueron las cargas utilizadas, a qué sistema estructural estamos haciendo referencia, a qué capacidad de disipación de energía, con qué capacidad de disipación de energía se diseñaron esos miembros, entre otras cualidades de la estructura. Y otro tema importante como objetivo del diseño estructural, pues corresponde a las memorias de diseño, que deben acompañar a los planos, ¿no? Entonces es un componente teórico y otro completamente práctico, que es el tema del diseño, el tema de los planos allí. Y esos planos pues deben reflejar todo el contenido de las memorias y el procedimiento que se debe incluir allí. Nos dice la norma que los planos deben ir acompañados por unas memorias de diseño y cálculo en las cuales se describen los procedimientos por medio de los cuales
se realizaron esos mismos diseños que nosotros allí. Y entonces la norma nos da una muy amplia explicación de cuáles son esas memorias estructurales que tenemos nosotros que incluir. Más adelante, en próximas sesiones, pues vamos a incluir la lista de chequeo de estos elementos para que sirva de referencia, y más adelante, en esta misma sesión, vamos a analizar un ejemplo de lo que es una memoria de cálculo para entender un poquito qué es lo que se debe hacer allí. Entonces, las memorias de cálculo pues deben tener todos con la descripción de los procedimientos realizados allí. Debe incluir toda la teoría correspondiente a las verificaciones normativas que tenemos que realizar. Se debe incluir, por ejemplo, qué grado de disipación, de capacidad de disipación de energía se desarrolló el proyecto, el sistema estructural que utilizamos, cómo encontramos las fuerzas sísmicas, cómo son esos espectros de diseño y de derivas que utilizamos, cómo hacemos las verificaciones de las derivas, a qué se refiere el cortante basal, cómo se logra, cómo calculamos la masa de la edificación, en fin. Y si utilizamos un programa de diseño, pues nos dice, venga, inclúyalo, puede incluirlo como un anexo, pero también tiene que, en el momento en que sea preciso allí colocar una tabla, pues que sea en el lugar adecuado. En ocasiones simplemente se imprime lo que nos genera el programa y eso es lo que se entrega como memoria y pues no cumple con lo establecido en la norma. Los que revisamos diseños, pues encontramos esa falencia, que simplemente se le coloca una portada, se entrega la memoria del ETAPS, por ejemplo, y ya, y eso pues no es lo que nos dice la norma. Entonces, pues debemos colocarlo, si bien es cierto, las herramientas como los programas y lo demás, lo que nos da es herramientas para enriquecer nuestras memorias, para simplificar los cálculos, de igual manera debemos validar la información. Ojo ingenieros, subrayemos allí validarla, y es que los datos que nos genera el programa tenemos que utilizar un pórtico por lo menos para poderlo chequear. En el caso de que sea pórtico, utilizar nuestras hojas de cálculo para determinar si efectivamente esos datos que arroja el programa son válidos, mirar si hay algún problema allí de una diferencia de magnitudes o algo así que le permita inferir a uno que puede haber un error en el programa, que eso también puede pasar. Entonces, en esa memoria lo que vamos a explicar ahorita es justamente cuáles son esos objetivos y ese alcance de la memoria que tenemos. Y entonces vamos a tomar como referencia esta memoria de cálculo y como índice, todo el índice que vamos a encontrar acá está incluido en el material que tenemos del grupo. Y aquí encontramos todos los temas que debe tener una memoria de diseño estructural. El objetivo con que usted tenga el índice es que pueda tener una referencia de todo lo que debe contener la información del proyecto. De allí está la formulación del proyecto, se hace una descripción general de todos los parámetros sísmicos, de cómo se hace la descripción de las irregularidades, las combinaciones de carga, de servicio, la verificación de las deflexiones, el caso de los espectros de un umbral de daño, en fin, toda la información que nos permita llegar a la conclusión que se ha hecho un procedimiento lógico de diseño y no simplemente una modelación en el programa sin tener en cuenta pues obviamente todos estos chequeos normativos. De allí pues aparece una lista de tablas y de figuras, y la idea es que usted pudiera crear con este índice un proyecto y que le sirva a usted de referencia para próximas consultas. De aquí pues yo quiero precisar lo siguiente, digamos de forma general. En ocasiones se vuelve tan simplificado la memoria de cálculo que pretendemos que en 10 hojas podamos resumirlo. En este caso, esta memoria es un proyecto denso, tiene más de 300 hojas, y la idea pues obviamente es que nos sirva para ilustrar justamente qué es lo que tenemos nosotros por construir. De allí pues encontramos que las imágenes nos permiten enriquecer e permitirle al revisor de los diseños entender qué es lo que está pasando. Piense usted en algo, el revisor, usted tiene un mes para hacer un proyecto de estos, el revisor seguramente tendrá un par de horas para revisarlo, entonces debe estar muy consignada, muy resumida la información, y desde allí pues empezamos con la descripción del proyecto, qué norma utilizamos, una imagen genérica que nos permita interpretar adecuadamente
qué es lo que tiene el proyecto, qué es lo que vamos a desarrollar, qué es lo que vamos a diseñar, para que al momento de revisar los planos pues se tenga una información más precisa allí. Entonces, bueno, entonces estábamos en que encontrábamos el coeficiente de capacidad de disipación de energía y ese coeficiente que mencionamos es para crear los espectros reducidos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, no me voy a entender más, pero es un chequeo, es un ejercicio completo, se hace la verificación de las derivas, hallamos los valores del cortante basal, aplicamos y analizamos las deflexiones para los elementos de viga, para las combinaciones de las cargas allí, hay que chequear también estos valores. El programa nos genera también un análisis por deflexiones para las cargas de servicio, es decir, cargas muertas y vivas, para la verificación si está dentro de los rangos admisibles o no. Mencionaba yo en alguna ocasión que tenemos no solamente hacer el diseño, la modelación y todo muy bonito, sino tenemos que coger un pórtico y empezar a validar la información si cumple los parámetros de la norma o no. Aquí el programa, como vamos a revisar ahora, también nos permite determinar si estos coeficientes, por decirlo de alguna forma, para hacer los chequeos. Recuerde usted que el programa ETAPS nos trabaja con el código ACI 31819 y tenemos que validar si estos son los valores que tiene y si no, pues tenemos que ajustarlos a que estén dentro de estas derivas máximas permisibles. Si tenemos valores diferentes a los coeficientes aquí, pues seguramente nos van a devolver nuestro proyecto estructural. Adicionalmente, pues lo que estamos haciendo es eso, verificar cuáles son las deflexiones y tenemos que demostrar, mire que a pesar de que están en los planos, tenemos que demostrar la operación matemática de que efectivamente sí se cumple. ¿Sí? En ocasiones uno revisa proyectos y dice, no, pero ingeniero, ahí se entiende o se asume que cumple. Pues ingeniero querido, le digo que no, tiene que ir detallado esto, ¿cierto? Sin excedernos, pero pues cumpliendo con lo que nos dice la norma. Mire usted los valores que chequea, es menor que el permisible, entonces indica que cumple. Utilizamos las gráficas, los join, cuando corremos el modelo, pues allí nos indica cómo lo podemos utilizar nosotros. Aquí está pues la aplicación de los muros, de flexiones a largo plazo. En fin, digamos que utilizamos todas esas herramientas del programa, tanto gráficas como de tablas, para generar un informe interesante, completo sobre todo, sin tanta carreta, sino con los parámetros necesarios. De igual manera, podemos extraer las cargas, mire usted que generan tablas, pero pues se están extrayendo los datos para que no se presente una memoria como un anexo sin ningún sentido, y pues posteriormente llegar al diseño de la cimentación, por ejemplo, como está planteado acá, un sistema de placa de cimentación combinada con pilotes. Entonces, pues de igual manera, cuáles son los parámetros de entrada, cuál es el valor del suelo, qué propiedades tiene, tenemos que sacar las cargas, identificar los joints. Este tema es bastante interesante, vale la pena que usted tenga, aquí podemos ver por ejemplo la modelación a la que se pudo llegar para ese diseño. Sin embargo, por ejemplo, en el programa ACI Builder, para cimentaciones no tan complejas como esta, pues muestra unas soluciones importantes. Solamente tenemos que conocer las propiedades del suelo y las cargas que vamos a tener sobre ese encepado, dirían en CIPE. Lo menciono para que usted se vaya familiarizando con esos términos y puede generar el diseño allí de la zapata y del conjunto de pilotes que tenemos nosotros allí. Todo esto, pues obviamente lo explicamos en el curso de las memorias para que usted tenga la facilidad de saber de dónde se extraen, pero pues para eso hay que en parte hacer el modelo y que usted lo entienda. Toda esta carretica que les he echado el día de hoy no es otra cosa sino para decirles, venga ingeniero, ¿qué es lo que dice la norma con el procedimiento de diseño estructural? Ya vemos a dónde tenemos que llegar. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a lograr, cómo lo menciona la norma. Entonces vamos a identificar esos pasos que están aquí establecidos para que lo podamos entender. Viene el paso 1, predimensionamiento y coordinación con los otros profesionales. Entonces de allí, ¿qué tenemos que definir?
El sistema estructural, combinado, pórticos, bueno, allí ya hemos visto este tema. ¿Cuáles son las dimensiones tentativas de las vigas y las columnas? Esto ya lo hemos revisado. Para evaluar preliminarmente cuáles son las solicitaciones como la masa de la estructura, las cargas muertas, las cargas vivas, cuáles son los efectos sísmicos y las fuerzas de viento. Y esas dimensiones preliminares, pues obviamente toca coordinarlas con las profesionales que participen en el diseño. Eso es lo que corresponde al paso 1. Predimensionar, digamos que para esa parte ya tenemos nuestras hojas de cálculo, para placas y demás, y ya tenemos una aproximación a lo que podemos nosotros hacer. Ahora bien, el paso 2, ¿cuáles son las evaluaciones de las solicitaciones definitivas? Con las dimensiones de los elementos de la estructura que se definieron en el paso 1, se evalúan todas las solicitaciones que puedan afectar la edificación. Y entonces viene el asunto allí, pues empezamos a colocar que las cargas muertas, las cargas vivas, empezamos a colocar allí cuáles son las cargas de viento que se utilizan allí, también cuáles son las deformaciones impuestas por otros efectos de los materiales y demás, también a los asentamientos del apoyo a la cimentación, etcétera, etcétera. Entonces, predimensionamos, luego hacemos la evaluación de las cargas definitivas. Sin embargo, pues recuerde que aquí aproximamos con nuestras hojas de Excel y al final, después de que tengamos nuestro diseño, podemos evaluar si esas cargas definitivamente son, porque podemos predimensionar, pero puede no cumplir el modelo o las derivas y tengamos que aumentar columnas, por ejemplo. Ahora bien, paso 3. Obtención del nivel de amenaza sísmica y los valores de A sub A y A sub B. Entonces nos dice, en este paso hay que localizar el lugar donde se construirá la edificación dentro de los planos de los mapas de zona de microzonificación o zonificación sísmica dados en el capítulo A2 y determinar los valores de A sub A y A sub B obtenidos de esos mapas. Entonces, eso lo hicimos, recordará usted que tiene unas plantillas de Excel donde de acuerdo a la ubicación del municipio le da los valores de A sub A y A sub B que están establecidos allí en la norma. Entonces, note usted que ya hemos avanzado con estos pasos, ya hemos hecho las clases correspondientes para determinar y aplicar cuáles son esos pasos nosotros allí. En el paso 4, movimientos sísmicos de diseño. Entonces, aunque son parecidos, mire que obtención del nivel de amenaza sísmica, aquí vamos a decir, está en una zona de amenaza sísmica alta, baja o intermedia, y los valores de A sub A y A sub B, vamos ahora a encontrar y a construir los espectros para determinar cuáles son esos movimientos sísmicos de diseño. Y aquí es donde nos menciona que se deben definir unos movimientos sísmicos de diseño en el lugar de la edificación de acuerdo con los requisitos del capítulo A2 y en el caso de edificaciones cubiertas por este código, teniendo en cuenta algo que es importante y es la amenaza sísmica, ya la vimos en el punto anterior, con los parámetros de A sub A, A sub B o A sub D, si son edificaciones de grupo de uso 3, por ejemplo, según sea el caso, los cuales representan la aceleración horizontal pico efectiva y la velocidad horizontal pico efectiva expresada en términos de la aceleración del sismo de diseño. Adicionalmente, las características de la estratificación del suelo subyacente en el lugar a través de unos coeficientes de sitio, como F sub A y F sub B, estos sabemos y ya se explicó que salen del estudio de suelos, ¿cierto? No del manual donde lo inventamos nosotros. Y la importancia de la edificación para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo a través de un coeficiente de importancia y recordando los grupos de uso del 1 hasta el 4, del grupo de uso 1 residencial y el grupo 4, las edificaciones que deben quedar en pie, que deben atender la comunidad después de los eventos sísmicos. Las características de los movimientos sísmicos de diseño se expresan por medio de un espectro elástico de diseño. El reglamento contempla descripciones alternativas del sismo de diseño, ya sea a través de familias de acelerogramas o bien por medio de expresiones derivadas, siguiendo los requisitos que siguen allí. Entonces vamos en el paso 4 y entonces dice uno, bueno, ingeniero, esto está muy chévere, muy bien, pero ¿cómo
lo interpretamos nosotros en el programa. Vamos hasta el paso 4. ¿Qué han hecho aquí? Han creado las propiedades de los materiales. Entonces voy a mencionar aquí algunos de los elementos de lo que veíamos en la memoria. Aquí colocamos el módulo de elasticidad del concreto. Aquí colocamos el módulo de elasticidad del concreto, que obviamente depende de los agregados y otros valores que mencionamos allí. Recordará usted que de los primeros temas era el predimensionamiento, es decir, que tenemos que crear unas secciones para esos elementos tipo frame. En el caso de las columnas, debemos, aparte de diseñar o aproximar unas secciones allí, tenemos que colocarle unas variables en acero, y entonces dice uno, venga, este diseño está como raro y quiero esta columna mucho acero por un lado y por el otro. Por eso, a lo largo del curso lo ajustamos, lo vamos a ajustar porque esto no cumple, pero hace parte del ejercicio del predimensionamiento, de hacer adecuadamente, dar una aproximación de los valores. De igual manera para las vigas, también la tenemos nosotros aquí. Bien, en este ejercicio hemos podido llegar hasta unas funciones de espectro, donde hemos colocado, para el caso de las derivas, por ejemplo, la creación de un espectro sísmico para crear o determinar unas cargas sísmicas con los valores que acabamos de leer, A sub A, A sub B, F sub A y F sub B. Y interpretar esta curva que tenemos nosotros aquí. De igual manera, un sismo reducido para el diseño de unos elementos estructurales, como estos que tenemos nosotros aquí. Todo esto para llegar finalmente a unas combinaciones, a unos casos de carga. Hemos creado unos casos de carga para posteriormente utilizar unas combinaciones que explicamos en la sesión anterior de cómo poderlas realizar adecuadamente. Bien, entonces, todo esto nos lleva a que nos volvemos nuevamente a nuestra querida norma y vamos en el paso 5. Vamos a definir las características de la estructuración y del material empleado. Pues allí indicamos cuál es el sistema estructural utilizado, si es concreto, si es estructura metálica, si es mampostería estructural, si es madera, y de esa misma forma pues proceder con el diseño de los elementos según sea nuestra necesidad. Posteriormente pasamos a determinar los grados de irregularidad de la estructura y el procedimiento de análisis. Tema este que expliqué con la memoria, donde explicábamos si tiene irregularidades en planta, en altura, o si por el contrario se veía afectado por la redundancia o ausencia de ella. Esto lo determinamos en una próxima sesión, donde vamos a hacer un ejercicio pues sencillo allí, sin tanta cosa, para poder entender esto de las irregularidades y el procedimiento de análisis. Posteriormente determinamos las fuerzas sísmicas, la obtención de las fuerzas sísmicas que deben aplicarse a la estructura, para lo cual deben utilizarse los movimientos sísmicos que ya explicamos y que se crearon en su momento con las hojas de cálculo. Posteriormente debemos hacer el análisis sísmico de la estructura, que se lleva a cabo aplicando los movimientos sísmicos de diseño con el modelo matemático apropiado, tal como lo hicimos con la hoja de Excel y que usted recordará en las sesiones anteriores. Este análisis se realiza para los movimientos sísmicos de diseño sin ser divididos por el coeficiente de capacidad de disipación de energía. Todo esto para determinar los desplazamientos máximos que imponen esos movimientos sísmicos y las fuerzas internas que se derivan en ellos. Entonces, dése cuenta, estimado ingeniero, que hasta este momento hemos hecho un buen desarrollo de estos 11 pasos. Es decir, ya vamos en el paso 8, aquí ya hemos aproximado nuestro modelo y ya hemos ido de a poco completando esos pasos que tenemos nosotros allí. ¿Qué queda? Los desplazamientos horizontales, incluyendo los efectos torsionales de la estructura y las derivas. Por ejemplo, queda también la verificación de las derivas, tema este que abordaremos esos dos pasos en la próxima sesión, y adicionalmente pues las combinaciones de las diferentes solicitaciones
que tenemos nosotros acá. Esto ya lo vimos, por eso está marcado en amarillo. Y al final llegamos al paso final donde habla del diseño de los elementos estructurales, cómo se arman, qué propiedades tiene cada uno de ellos. Ya hemos avanzado en este tema, aunque es bastante extenso, pues hemos ido de a poco aproximando justamente en cómo es el armado de una viga en DES, faltan otro tipo de vigas, otro tipo de columnas, pero de a poco quiero decirle que ya tenemos gran parte de estos 12 pasos que son necesarios para el diseño estructural de una edificación. Bien,